Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes, nuestro equipo de cirugía bariátrica. Estoy con el doctor Iván González, psiquiatra, con la doctora Griselda Galvez, de cirugía bariátrica, y con el doctor Natanael Cuenca, de anestesiología, y su servidora, la doctora Vania Contreras, de medicina interna. Y el día de hoy estamos aquí reunidos para hablar un poquito de la cirugía bariátrica, que es la cirugía para bajar de peso. Y Gris, quiero que nos cuentes un poquito de esto de la cirugía bariátrica, qué es y pues qué onda con esto, ¿no? Claro que sí, Vania. Pues amigos, les platicamos. Respecto a la obesidad, sabemos que es un problema muy prevalente en la actualidad. Es un problema a nivel mundial, Vania. 70% aproximadamente de los mexicanos padecen de algún problema de sobrepeso u obesidad. Y lamentablemente el 33% de nuestros niños mexicanos también tienen algún problema de sobrepeso o obesidad. Durante el paso de los años se había estado realizando abordajes médicos, es decir, mediante dietas y ejercicios, para con ello lograr un descenso de peso. Sin embargo, muchas de las veces estos programas presentaban fracasos importantes debido a que el excedente de peso en algunos pacientes es tan importante que no se logra tener un adecuado descenso de peso mediante esto. Es por ello que la cirugía bariátrica es actualmente la alternativa terapéutica que ha demostrado tener un adecuado descenso de peso y sostenido a lo largo de los años, que eso es lo importante. Estas cirugías para el control de peso están actualmente realizándose en México y son actualmente de lo mejor que hay para poder tratar los problemas de sobrepeso u obesidad. No, y lo importante de esto también es que aparte del tratamiento de la obesidad, que pues estas cirugías están indicadas cuando tenemos un índice de masa corporal arriba de 40, también están indicadas cuando existen otro tipo de problemas de salud, como por ejemplo en casos de obesidad en índice de masa corporal de 35 a 39.9, también junto con diabetes, hipertensión, apnea obstructiva del sueño, asma, hipertrigliceridemia, enfermedad de reflujo gastroesofágico, entre otras enfermedades, también están indicadas estas cirugías, e incluso en índices de masa corporal de 30 a 34.9, cuando hay diabetes o síndrome metabólico, bueno, ya en otros casos, también puede estar indicadas este tipo de cirugías. Claro que pues tiene uno que acudir a valoración para ver si es candidato. Y también yo creo que la población en general tiene muchas dudas de qué tipo de cirugía hay, porque se habla de manga gástrica, bypass, etc. ¿Tú nos podrías pues ayudar un poquito a decir cuáles son los pros, los contras, los tipos de cirugía? Sí, claro que sí, Vania. Mira, lo que mencionas es súper importante porque sin duda la obesidad como tal se denomina al acúmulo excesivo de grasa corporal, lo cual no solamente genera este problema estético que vemos de personas con pesos importantes, sino también se asocia a muchas otras comorbilidades, como bien lo manejas, diabetes e hipertensión principalmente. Entonces la cirugía bariátrica ha demostrado un adecuado control de estos padecimientos posterior a realizarla. El índice de masa corporal, que es este puntaje que mencionas, es muy importante, es una relación que sacamos entre peso y estatura y con ello podemos determinar si un paciente es candidato a este tipo de procedimientos. Además del descenso de peso, nos ayudará mucho con las comorbilidades que se asocian al padecimiento de obesidad. En cuanto a los procedimientos bariátricos, Vania, actualmente se realizan principalmente dos: la cirugía de bypass gástrico y la cirugía de manga gástrica. Son procedimientos muy diferentes entre sí. Sin embargo, la finalidad de cualquiera de ellos es precisamente esto: lograr un adecuado descenso de peso a lo largo de los años y además de que este peso disminuya, que sea un descenso sostenido para evitar principalmente las reganancias de peso y permitirle así al paciente tener una mejor salud y sobre todo una mejor calidad de vida. Una vez que sabemos que un paciente es candidato a cirugía, sabemos que tiene que ir por una serie de valoraciones. Quisiera que el doctor Iván, psiquiatra, nos platicara qué tiene que hacer, ¿no? Cuál es su papel en el equipo, ¿no? ¿Qué valoraciones nos ayuda a hacer? Sí, muchas gracias. Algo muy, muy importante a comentar que pasa frecuentemente al momento de la valoración es
llega la persona, que ya fue valorada por la doctora Gris, y empieza este protocolo de valoraciones y llega con el psiquiatra y lo primero es como pelan los ojos y dicen, ¿por qué al psiquiatra si yo lo que quiero es operarme, ¿no? Pero bueno, hay muchas implicaciones en el proceso prequirúrgico y postquirúrgico que tenemos que evaluar desde el punto de vista psiquiátrico. Está muy relacionado cuadros depresivos y cuadros de ansiedad con la obesidad. Sabemos, por ejemplo, que los cuadros depresivos o un trastorno depresivo está relacionado, se considera como una enfermedad inflamatoria. La obesidad, precisamente, hay una alteración en estas sustancias proinflamatorias que va a ir muy relacionado con la diabetes, con la obesidad. Entonces, básicamente lo que nosotros valoramos es cómo ha sido el estilo de vida previo o que los ha llevado a presentar obesidad. ¿Qué métodos de afrontamiento hay, por ejemplo, en cuadros de estrés o ansiedad que puede ser, por ejemplo, hay muchos que recurren a la alimentación, el chocolate o que las botanas y demás cuando se sienten ansiosos, y eso va a generar un problema en la recuperación o en la pérdida de peso posterior a la cirugía. Por otro lado, pues tenemos que ayudar o enfatizarle a la persona que se va a meter a la cirugía que la cirugía no es milagrosa. El poder llegar al objetivo y a la pérdida de peso tiene que ver no solo por el procedimiento quirúrgico, sino lo que él haga después, someterse a la dieta que se le indique y el ejercicio. Eso lo va a llevar a una adecuada pérdida de peso. Entonces, si estas personas están pensando que solo el procedimiento quirúrgico milagrosamente los va a llevar a perder peso, pues no, y es ahí donde los tenemos que enfocar. Hay ciertos estudios que nos hablan sobre si un cuadro psiquiátrico preexistente va a llevar a cabo o va a impactar en la pérdida de peso. No es tanto así, pero un procedimiento, el cambio drástico de las rutinas y del tipo de alimentación sí puede incrementar un cuadro depresivo o un trastorno de ansiedad. Entonces es ahí donde tenemos que ver si requiere un tratamiento previo para llevarlo a una adecuada, a un buen estado de salud mental previo a la cirugía y evitar cualquier riesgo posterior. Hay algunas, muy pocas, pero sí es bueno mencionar algunas contraindicaciones psiquiátricas, que algunas pueden ser absolutas y otras pueden ser relativas. Dentro de las absolutas, pues es el consumo de sustancias graves. Entonces esos pacientes sí definitivamente se corta ahí la valoración. Estados psicóticos activos o ideación suicida activa principalmente. De las relativas, lo más común son trastorno depresivo mayor y ansiedad grave. Hay que iniciar el tratamiento previo a la cirugía que disminuya la gravedad y entonces ya podemos dar luz verde para el manejo quirúrgico, básicamente. Fíjate, eso que menciona el doctor Iván es súper importante con respecto a la cirugía. Se lo comento siempre a mis pacientes, la cirugía es una herramienta. La cirugía es una herramienta con la cual se va a lograr un descenso de peso importante durante los primeros 2 a 5 años después de la cirugía. Pero, sin embargo, todas las modificaciones, tanto nutricionales como de actividad física, todas las modificaciones de los hábitos de vida que llamamos nosotros, que se hayan logrado modificar para bien del paciente, es lo que nos va a ayudar finalmente a lograr un adecuado descenso de peso y que este sea mantenido a lo largo del año, del tiempo, así es. Por otra parte, la valoración multidisciplinaria es muy importante, tanto previo a la cirugía como posterior a ella. En las valoraciones, nosotros, como menciona el doctor Iván, identificamos ciertos puntos que nos van a favorecer o que nos van a entorpecer esta pérdida de peso, tanto en el ámbito psiquiátrico como en el ámbito nutricional. Y ello nos ayuda para identificar esos puntitos rojos en los cuales hay que poner atención y que finalmente esto nos va a beneficiar posteriormente, el hecho de haberlos modificado, de haberlos tratado, para que se logre el objetivo final, ¿no? Que es tener una mejor calidad de vida. Así es, y justo coincido también con el doctor Iván, en el sentido de que dice, si encontramos algo que hay que mejorar para entrar a la cirugía, por ejemplo, dar tratamiento para que llegue en mejor estado. También yo, como medicina interna, juega un rol ahí muy importante también,
en su valoración prequirúrgica, puesto que si hay enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, apnea obstructiva del sueño, alguna enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca previa, identificarla previo al procedimiento quirúrgico, estadificarla y poner al paciente en óptimas condiciones previo a la cirugía. Ese papel, o sea, una vez que el psiquiatra da luz verde, ya una vez mejorado las condiciones, o si no hay nada que mejorar y nos da luz verde para el procedimiento, entramos nosotros, evaluamos al paciente, si hay algo que mejorar lo hacemos, controlamos si hay algo que controlar, o si hay que mejorar lo que se tenga que mejorar, lo ponemos nosotros en óptimas condiciones, y posteriormente pasamos a valoración anestésica con el doctor Natanael. Doctor Natanael, ¿nos puedes hablar un poquito? Bueno, pues principalmente contento, agradecido de tener esta oportunidad de platicar en conjunto con el equipo. Yo como anestesiólogo tengo el gusto y el privilegio de trabajar con un sinfín de personal médico, pero en particular en el área de bariatría es una zona laboral muy interesante, ya que de por sí el manejo de un paciente es muy individual. Aquí todavía más se hace individualizado, enfatiza mucho esa cuestión, ya que tenemos un equipo multidisciplinario bastante amplio, psiquiatría, nutrición, medicina interna, el área quirúrgica, en el cual el paciente no se tiene que sentir en ningún momento desamparado, no se tiene que sentir en ningún momento abandonado, sino al contrario, que en todo el caminar de este paciente hacia la mejoría de su estado de salud sea íntegro y pueda sentirse con toda la confianza de acercarse a todo el equipo multidisciplinario en el pre, en el trans y en el postoperatorio para la mejoría de su estado de salud. Y eso impacta mucho en la cuestión anestésica. A partir de que nosotros ya tenemos un cumplimiento con una pesquisa en nuestro paciente, con una valoración de todos nuestros servicios tratantes, nuestros servicios interconsultantes, el área anestésica lo que va a hacer es vigilar que el paciente cumpla los criterios que ya hablaron mis compañeros y aún así dar algunas recomendaciones al paciente el día previo a la cirugía o unas horas antes de la cirugía para poder tranquilizar, tratar de que el paciente entre en las mejores condiciones tanto emocionales como fisiológicas, que su cuerpo esté preparado, su mente, su tranquilidad emocional para que pueda tener una cirugía de la mejor manera y esté tranquilo. Por lo tanto, nosotros nos vamos a enfocar en el cuidado de que el paciente esté tranquilo, ingresemos a quirófano, le demos lo que nosotros llamamos un monitoreo, que consiste en vigilar todas sus constantes vitales, su presión arterial, su oxigenación, su nivel de actividad de su corazón, para estarlo cuidando toda la cirugía. Generalmente este tipo de procedimientos se hacen bajo anestesia general. ¿Qué es esto? Es cuando al paciente nosotros le vamos a inducir un sueño profundo en el cual el paciente no va a sentir, no va a doler, no le va a producir ningún tipo de malestar, ni va a recordar nada de lo que suceda durante su cirugía. Terminando el procedimiento, una vez que concluya, va a despertar de la misma manera, sin que lo sienta, sin que lo recuerde, sin siquiera se dé cuenta de lo que haya sucedido durante su cirugía, y posterior a esto, darle un seguimiento inmediato para que el paciente se vaya a su habitación lo más tranquilo, sin nada de dolor, con un manejo analgésico óptimo y que su recuperación sea pronta, sea adecuada y se pueda reincorporar a lo que sigue en el cuidado postoperatorio, que es con nuestro equipo de trabajo. Entonces es ahí donde volvemos al área de psiquiatría, al área de medicina interna con la doctora Gris en el área de cirugía, en el cual van a dar el seguimiento de este paciente y pues yo encargarme de ellos durante todo el transcurso de su cirugía en el periodo perioperatorio. Es lo que realmente hacemos nosotros en el cuidado de estos, que no suba la presión, no baje la presión de manera abrupta, que su corazón no funcione bien, que esté bien oxigenado y que esté cuidado el aspecto analgésico para que el paciente haga de cuenta estuviera dormidito en casa y pueda regresar de la anestesia como recién levantado y bien descansado. Eso es lo que nosotros buscamos en nuestro cuidado anestésico en la cirugía. Así es, sin duda todos estos puntos de la valoración multidisciplinaria tienen finalmente dos objetivos. Uno de ellos es disminuir los riesgos que implica cualquier tipo de procedimiento quirúrgico y obtener los mejores resultados, tanto a corto como a largo plazo.
Y entrando en esta etapa del transoperatorio, como menciona el doctor Natanael, es importante identificar las diferencias entre los dos tipos de procedimientos bariátricos más realizados y los que actualmente están aprobados a nivel mundial. Esto es la cirugía de manga gástrica y la cirugía de bypass gástrico. En cuanto a la manga gástrica, en esta se realiza una reducción, aproximadamente se retira el 80% del estómago, dejando un estómago de menor capacidad, con lo cual el paciente va a tener una saciedad temprana al momento de realizar sus ingestas. Comerá poco y se sentirá saciado, se sentirá sin hambre, debido a que en esta resección se retira una porción importante del estómago que le llamamos fondo gástrico, en donde se produce una hormona, la hormona grelina. Esta hormona es conocida también como la hormona del hambre, es la que nos da el apetito, la que al momento de nosotros comer estimula el que nos dé hambre y el seguir comiendo. Entonces, al tener faltante ya esta porción de estómago, se disminuye el hambre y ya no nos da apetito. Con este procedimiento de cirugía de manga gástrica se estima una pérdida de peso de entre 6 a 8 kilos por mes aproximadamente, teniendo una pérdida total de entre el 70 al 80% del exceso de peso en el transcurso de los primeros 12 a 24 meses posterior a la cirugía bariátrica. Por otro lado, la cirugía de bypass gástrico es un procedimiento un poco más elaborado, en el cual consiste en realizar un pequeño estómago en la parte superior, con una capacidad muy pequeña, una capacidad de aproximadamente 30 a 50 mililitros. Con esto tenemos una saciedad precoz, o sea, nos llenamos pronto con alimento durante nuestras ingestas, y además se realiza un puente de intestino delgado por donde se aísla una porción de intestino, de tal manera que va a haber una menor absorción tanto de carbohidratos, grasas y elementos que generalmente producen finalmente esta sobrecarga energética y por lo tanto la obesidad. Cualquiera de estos procedimientos se realiza mediante cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica es actualmente una cirugía bastante segura, en la cual se realizan incisiones pequeñas, solamente de 4 a 5 incisiones menores a 1 centímetro cada una de ellas, por las cuales colocamos instrumentos y una cámara fina, mediante la cual los cirujanos vemos en una pantalla todo el procedimiento quirúrgico. Las cirugías tardan aproximadamente de 60 a 90 minutos, son cirugías relativamente rápidas y la recuperación es espectacular. En este tipo de cirugías el dolor es mucho menor, a diferencia de las cirugías que se realizaban previamente, heridas amplias de 20 a 30 centímetros. Actualmente pues son heridas muy pequeñas que no generan realmente dolor. El paciente camina posterior a 5 horas de la cirugía, ya los tenemos de pie, los tenemos caminando con el dolor controlado, y la recuperación en casa es bastante satisfactoria, es muy rápida. Se reintegran generalmente a sus actividades a las 2 semanas posterior a la cirugía y pues realmente se disminuye el riesgo de muchas complicaciones como lo son infecciones en las heridas, hernias posoperatorias, etc. Entonces, pues realmente las tecnologías actualmente están muy avanzadas y nos han ayudado a darle estos beneficios a los pacientes. Suena excelentemente. Me gustaría invitar a una amiguita a que nos cuente un poquito su experiencia. Araceli. Mi experiencia, pues pregúntenme mejor, ¿no? Sí, Araceli. Pues nos da mucho gusto tenerte aquí. Sabemos que eres un testimonio muy importante y que qué mejor que alguien que ha vivido esta experiencia de la cirugía bariátrica. Platícanos, por favor, ¿cómo fue tu vida antes de la cirugía bariátrica? ¿Qué limitaciones tenías respecto a tu problema de sobrepeso o obesidad? ¿Y cómo cambió esta posterior a la cirugía? Bueno, hay que empezar diciendo que yo era gorda desde el vientre, ¿no? Así, o sea, toda mi vida gorda. No conocí otro tipo de vida más que ese. Siempre pues bullying, inseguridad, triste, insegura no tanto, creo que lo manejé bien, pero aprendes, ¿no? Aprendes a vivir con eso. Aprendes a vivir con eso y aprendes a sacar como lo mejor de ti para que no vean tanto lo peor, ¿no? Que te hacen creer que es tu cuerpo y tu estado físico. Soy asmática, desde los 5 años en hospitales con crisis de asma y después dolores de espalda, terrible, la verdad, embarazos complicados. Pero aprendes, ¿no? Aprendes a vivir porque no conoces otra realidad. Así es. Más que y en ese momento, ¿cuál fue tu experiencia con respecto a los manejos no quirúrgicos? Es decir, los manejos conservadores, dietas, ejercicios. Ahí nada funciona, pastillas, me volvía loca.
no tenía hambre, hambre de comida, pero quería comer gente del genio, ¿no? Ya sabes, pastillas, ir al gimnasio 2 días sí y un mes no, porque pues no puedes, o sea, la verdad es que es muy limitante. O sea, uno cree que esa es la única vida, ¿no? Y después de eso, pues, te das cuenta que no, o sea, cuando vas perdiendo peso te das cuenta que no, que hay más opciones y que... ¿Y qué fue a ti lo que te llevó a decidirte por una cirugía bariátrica? Pues la verdad es que estaba ya cansada. Tengo una niña de 5 años que no podía llevar al parque porque me ahogaba. Entre mi asma y mi obesidad era terrible, entre que no me sentía bien ya. Dietas intenté todo, cetogénica, bueno, de todo intenté. Y un día dije, viendo un documental, dije, ¿y por qué no? Muy bien. ¿Y te animaste a tomar la decisión? Y me animé, acudí a mi médico, me valoró. Primero a mi médico como de cabecera, mi médico internista, le platiqué mi inquietud. Aparte tengo lesión en la espalda, ya no aguantaba los dolores, o sea, ya había días que no me podía parar a trabajar, horrible. Bien. Y pues de ahí seguimos. ¿Y cómo fue tu recuperación? La verdad es que fue una recuperación muy buena, fue rápida. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que era maravilloso porque yo decía, no manches, no tengo hambre, ¿qué onda con esto? O sea, podía pasar y yo me ponía alarmas para comer porque no tienes hambre, no sientes absolutamente nada. Me ponía alarmas para poder comer. Fue difícil, no te miento, todavía es difícil a veces en las reuniones, en todo esto de querer y no poder. A final de cuentas es una lucha con la que voy a tener que vivir siempre, como con mi gorda interna, así la llamo yo. Pero en recuperación me fue bien, o sea, sin ningún malestar. Yo creo que a los 10 kilos perdidos el primer mes, yo dije, ¿cómo normalizas sentirte mal? Cuando te das cuenta que no te sientes mal, dices, ¿cómo viví así? Pero pues a final de cuentas no había más realidad que esa. Así es. O sea, decía, no manches, ¿puedo cruzar la pierna? Yo no lo podía creer porque en mi vida jamás lo había hecho. Así es. Cuando me descubrí cruzando la pierna dije, órale. Subir las escaleras y no sentir que me ahogaba, yo decía, o sea, sí se puede. Y yo no sabía lo que era eso. Así es. Son detalles muy importantes que quizás no notamos sino hasta que lo hacemos. Por ejemplo, también otros de mis pacientes me han comentado el simple hecho de abrocharse, de poderse abrochar las agujetas ya es una cosa que no hacía desde hace años, doctora. Poderme mirar completamente mi cuerpo, poder realizar mis actividades sin cansarme, subir y bajar escaleras, poder realizar mi aseo personal sin mayores problemas. O sea, son muchos detalles en los cuales finalmente observamos que este tipo de procedimientos tienen esa finalidad, mejorar la calidad de vida y hacer pacientes más contentos, más felices, más tranquilos con su vida. Me gustaría puntualizar aquí un poquito, apoyándome con Araceli para que platicara el impacto en el cambio y estilo de vida posterior a la cirugía, que ahí es donde la valoración psiquiátrica influye bastante para detectar a aquellas personas que se les va a complicar el adaptarse a los horarios de comida, la cantidad, que mencionabas algo muy importante, llegar a la reunión que estabas acostumbrada a cierta cantidad de alimento y de repente decir, yo me llené y ni siquiera hemos empezado. De ver te llenas, así, sí. De ver, de oler. Yo siempre digo, ay, no más olí y me llené. La verdad es que sí es no lo quiero llamar lucha, es un trabajo diario con el que te levantas, con el que dices, ok, es lo que decidí, estoy bien, quiero seguir bien, tengo que manejarlo, porque también a veces te come la ansiedad, o sea, yo puedo comerme ahorita, no sé, un medio sándwich, pero si no controlo que eso es lo que tengo que comer ahorita, en media hora me entra la otra mitad del sándwich, o sea, entonces es trabajar todos los días y decir, a ver, estoy luchando por estar bien, esto es lo que me cabe, estoy satisfecha y con esto tengo suficiente hasta que me toque mi otra porción de comida, ¿no? Así es. Porque los gordos somos mañosos, es la verdad, y siempre lo he dicho. O sea, hallas la manera. Entonces todos los días tienes que trabajar estuve yendo a terapia, apenas la dejé. Digo, yo ya tengo casi 2 años de mi procedimiento. Entonces es como hacerte consciente
de lo que hiciste y del trabajo que tienes que seguir haciendo, porque como lo comentó hace un ratito, o sea, no es magia, es una herramienta, pero tienes que saber utilizarla, porque si no te come y viene la reganancia y viene a veces hasta te sientes culpable, digo, porque sí lo he hecho, comerme medio sándwich y a la hora comerme la otra mitad, lo he hecho. Pero todos los días trabajo con eso para no seguirlo haciendo. Así es finalmente tomar ese compromiso contigo misma, con tu salud y también con aquellos que te rodean, porque finalmente es una decisión que no tomas sola, es una decisión que también la contemplas con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, porque ellos te acompañan también en todo este proceso y también es una parte muy importante del ámbito psiquiátrico, identificar o determinar ese núcleo familiar que te acompaña, que te respalda, que está contigo y que te ayuda finalmente en todo este proceso. Y a veces te acompaña, pero a veces también te pone a prueba. O sea, yo no sé si a veces lo hacen, digo, no creo que haya una mala intención a veces, pero ¿en serio con eso te llenaste? Come poquito más, ándale. Ay, es que te vas a descompensar. Y tú, no, estoy bien. No, ándale, prueba el postre. No, es que no estoy comiendo azúcar, es grasa. Ay, ¿a poco no? Pues entonces no te comas eso y espérate al postre. O sea, tienes que saber valorar, identificar con qué vas a llenar tu huequito. Porque el huequito se llena o con un pan o con una ensalada. Así es. Entonces son decisiones todos los días de tu vida. Así es. La lucha diaria, ¿no? Y tener el acompañamiento también por parte de nutrición bariátrica, psiquiatría bariátrica y con ello pues seguir adelante en tu día a día. Te fortalece, digo, te empoderan. El equipo te empodera cañón, porque si no, te vas para abajo. Así es, te acompañan en todo este proceso. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Posteriormente estaremos con otras reuniones, con nutrición también para complementar. Y pues, muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.